nosotros que de acciones, ¿no?, externas. Aunque es obvio que si hay fe, la prueba de que hay fe va a haber obras, ¿no?, y palabras. Nuestra vida debe ser así. Ok, entonces vamos a leer en esta parte. Quisiera terminar de leer hoy. Voy a leer el pasaje previo que vimos el día pasado, el miércoles pasado, y hasta el final del capítulo, ¿no? Vamos a leer en Lucas capítulo 12, del versículo 41 hasta el final. Dice entonces Pedro, desde el 40, por favor. Vosotros pues, dice, también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos y todos los que están siguiendo este estudio, vamos a empezar. Realmente habíamos quedado en el versículo 46, ¿no? Después de ver de aquel siervo que no era un siervo fiel, sino que en su corazón dijo, mi Señor tarda en venir, y comenzó a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber, y dejó de ser un buen mayordomo, ¿no? Veíamos nosotros que nosotros no somos dueños en la vida, ni de nuestra vida siquiera, somos mayordomos. En realidad nuestra vida la vamos a perder. O sea, no la vida, estoy hablando de la vida en esta tierra, ¿no? No estoy hablando de que si la vamos a perder o no. Si el asunto no es si vamos a morir, simplemente el asunto es cuándo. Y ese cuándo
es una cosa que dice que pues solo Dios lo sabe. Entonces, aquí el problema del siervo es que él era infiel. Cuando un siervo es infiel, ese siervo solamente trabaja cuando está atento el amo, cuando va a recibir o dejar de recibir recompensa. El siervo fiel tiene un corazón fiel. El siervo fiel, aunque el Señor tarde en venir, aunque la recompensa, ¿no? Porque el Señor iba a venir para darle la recompensa, y aunque la recompensa tarde, tiene un corazón fiel y está haciendo lo bueno en forma normal. Para él, como es un siervo fiel, está haciendo lo correcto. Y entonces aquel siervo, cuando venga el Señor, lo va a hallar haciendo así, ¿no? El otro es un siervo ocasional, podemos decir, es un siervo de conveniencia, es un siervo de cuando lo ven o no lo ven. El Señor dice, por ejemplo, que nosotros debemos trabajar no para el ojo, no solamente cuando nos ven, ¿no? Cuando trabajo solamente cuando me ve el jefe, entonces estoy trabajando por dinero, estoy trabajando de manera interesada. Pero si yo creo en el Señor, que el lugar que yo tengo de trabajo es mi lugar donde Dios me puso, y también es el lugar donde voy a alumbrar, entonces yo voy a trabajar bien siempre, me vean o no me vean, esté cansado o no. Entonces el fiel es una persona que se comporta con rectitud en todo momento y en toda circunstancia. Obviamente sabemos que no somos perfectos, ¿no? Ninguno de nosotros es una perfección, pero en realidad estamos en un camino hacia la perfección, y la intención de nuestro corazón es andar perfectamente. Por eso no se trata de andar en esa perfección, pero de mirar nuestro corazón, cómo andamos, y respecto también a vivir para Dios y hacer su voluntad. Esa debe ser nuestra intención. La intención de nuestro corazón es estar fiel, ¿no? Con nuestros lomos ceñidos, o sea, listos para hacer la voluntad de Dios, listos para hacer el bien, listos para cuando Dios nos muestre o nos dé oportunidad. Y nuestras lámparas encendidas, ¿no? Nuestra vida debe alumbrar, la verdad debe estar en nosotros debe haber el fruto del Espíritu, que es amor hacia las personas, gozo, paz, paciencia. Ese es el carácter, ¿no? Del siervo, del Hijo de Dios, que está maduro, ¿no? Entonces, obviamente, todos estamos en camino a eso, no somos perfectos, pero eso es lo que tenemos que anhelar, y hacia allá tenemos que dirigirnos en nuestra vida cristiana. Muy bien, en los versículos 47 y 48, ¿no? Si usted tiene alguna duda, puede ir al miércoles pasado y ver el anterior capítulo, pero aquí el 47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, podemos nosotros a veces confundir estas cosas, ¿no? Yo escuché una expresión una vez, ¿no? Pues si conociendo la voluntad del Señor, ¿no? Y no hacerla me va a ocasionar más azote, entonces prefiero ni leer la Biblia ni conocer la Biblia. Bueno, puede ser que está bastante equivocado. Yo pienso que por un lado es verdad, digamos, ¿no? Que cuando una persona hace lo malo y no sabe que está haciendo lo malo, tiene menos culpa. Eso sí es verdad. Pero aquí no es tanto
creo yo, el conocimiento de la voluntad, dice, él dice el que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Entonces aquí habla de que yo creo que todos tenemos una medida del conocimiento de la voluntad de Dios, una medida del conocimiento de nuestros dones, de lo que tenemos para ofrecer, ¿no? En la extensión del reinado de Dios en toda esta tierra, y de poner las cosas en el orden de Dios, tratar de poner nuestro alrededor, ¿no? Lo que nos rodea en el orden de Dios de alguna manera, ¿no? Entonces hay cierto conocimiento siempre. El asunto más serio es cuando no nos preparamos, ¿no? Cuando estamos haciendo nosotros algo sin prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Aquí habla, ¿no? Tenemos que tener los lomos ceñidos, como dice, ¿no? O sea, listos para hacer, y las lámparas encendidas. Esa es la preparación que Dios requiere para que nosotros cuando se llegue la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, o sea, de hacer algunas cosas más acerca de la voluntad de Dios, porque la verdad que la voluntad de Dios es, por ejemplo, en nuestra vida, digamos, por poner un ejemplo, si yo soy padre de familia, pues la voluntad de Dios es que yo sea un buen padre de familia, que yo dé buen ejemplo en mi casa, que yo traiga la provisión, trabaje, etcétera, ¿no? En el lugar donde nosotros estamos es una vida santa, una vida correcta, una vida donde yo traigo la paz de Dios, donde yo traigo el consejo de Dios, donde yo puedo ser una bendición y una luz, ¿no? Entonces, el que no conoce, más bien creo yo, digamos, el que no conoce no puede alegar inocencia, dice el versículo 48, más el que no la conoce hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, ¿no? Yo pienso que son aquellas personas que realmente no han sido alcanzadas por el Evangelio, ¿no? Aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios o de conocer de Dios. Y es probable que, pues, ciertamente, pues, no se le puede acusar a una persona si esa persona no conoce, ¿no? Es como los papás. No pueden castigar al hijo si hace algo malo, si antes no le han enseñado que esa acción es mala. Un papá no le puede castigar a su hijo por robar si nunca le dijo no se debe robar. Entonces, la ignorancia en un sentido ciertamente, ¿no?, en alguna forma nos protege, pero de todas maneras los azotes vienen y las consecuencias de actuar bajo la ignorancia también son tremendas, ¿no? Yo puedo estar manejando, por ejemplo, y bueno, digamos que yo no sé lo que quiere decir el rojo, amarillo y verde del semáforo. Y bueno, pues si voy y está rojo, ¿y qué será esa lucecita? Y voy y me choco. La verdad que en cuanto a intención, digamos, yo puedo salir absuelto. Pero seguramente las consecuencias de ese choque, yo las voy a tener que pagar, ¿no? Y yo voy a sufrir las consecuencias de ese choque. Entonces, no es ignorancia, más bien el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad, es este requisito que dice en el versículo 47 de prepararse. El que conoce que tiene que vivir una vida de fruto para Dios, el conocer la Biblia, eso es prepararse para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y dice aquí también en la segunda parte del versículo 48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Quién es el que tiene mucho? El que tiene mucho, mis queridos, es aquel a quien Dios le ha dado más inteligencia, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que uno haya nacido en una familia, cristiana,
otro que haya nacido en una familia donde está la drogadicción, otros que no han tenido padre ni madre. O sea, el que ha tenido más se le va a exigir. Como así, etcétera, ¿no? Esas cosas. El que tiene dones de inteligencia, por ejemplo, para hacer negocios, esa persona más tiene que dar fruto en ese sentido. El que sabe, por ejemplo, la palabra de Dios, más tiene que conocerla, tiene que ser experto, no puede ser un neófito, alguien que enseña la Biblia, etc. Entonces, cada uno tiene algo que Dios le dio, y al que le dio más, Dios le va a demandar un mayor fruto. Lo mismo, la salvación, por ejemplo. La salvación, una cosa es lo que nosotros vamos a rendir cuentas, los salvos, por nuestras acciones. Algunas personas han pensado que por la gracia de Dios, ¿no? Yo no tengo que esforzarme, yo no tengo o sea, yo de todas maneras ya tengo garantizado todo. No, nada más alejado de la verdad. Si tú tienes la salvación, tú tienes todos los recursos más bien para hacer bien, para que tu vida sea transformada. Tú tienes la nueva naturaleza del Señor. Tú tienes esa gracia de Dios que te ha dado mucho. Y tú tienes el mensaje más maravilloso que puede haber para ayudar a las personas. Tienes muchos recursos cuando tú has recibido, así como la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, las capacidades con las que uno ha entrado en esta vida, e incluso los dones espirituales que recibe posteriormente, o no sé, todo don, toda cosa buena que le llega a uno, es algo que uno tiene que administrar. Y bueno, mientras más tiene, más, es mayor su responsabilidad de administración. Entonces, al que se le ha dado más se le va a pedir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, otro ejemplo, yo no puedo pedirle a un niño, por ejemplo, que me haga un plano de construcción. Pero sí, a un ingeniero yo le puedo pedir y le puedo exigir que haga una cosa perfecta. Un niño te va a hacer un garabato, te va a dibujar una casita. Y bueno, dependiendo de su edad. Entonces, ¿a quién se le va a exigir más? Al que se le dio más. ¿Ok? Creo que podemos entender esta situación. Y también esto nos ayuda porque la Biblia dice que no debemos juzgar a otras personas. Y me parece perfectamente claro esto, ¿no? Yo puedo ser muy bueno, por ejemplo, no sé, en algunas cosas. Puede ser yo, por ejemplo, tener un carácter tranquilo. Otros, puede ser que han vivido toda su vida en peleas, en situaciones. Y tienen un carácter un poco diferente del mío. A mí se me ha tratado bien, a mí se me ha dado más. Pero a esa persona, no. Yo no puedo esperar que otra persona se comporte como yo. Yo puedo a mí mismo exigirme, pero yo no puedo exigir de otras personas. Entonces, esta cuestión es bien interesante y muy importante de entender, de que hay gente que no tiene las habilidades que yo tengo, que no tiene el conocimiento que yo tengo. Yo no puedo exigirle a esas personas. El único que va a medir un día es el Señor cuando venga. Es el Señor cuando es la vida y las consecuencias también. Es muy interesante. El que tiene más, pues disfruta de más recursos. El que tiene poco disfruta menos, tiene pocos recursos, pero también tiene pocas demandas. Ok, vamos a ver el versículo 49 a 53, ¿no? 49 y 50 son
dos versículos donde el Señor mira su propia realidad. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, dice. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, el Señor vino, y Él vino, y Él mismo, con sus palabras, con su actitud, en un sentido provocó que los escribas y los fariseos estuvieran en contra de Él. Pero Él sabía que Él vino para morir, Él tenía que ser bautizado, ¿no? Él tenía que ser muerto en la cruz, ¿no? Él tenía que pagar por nuestros pecados, ¿no? Entonces, realmente Él lo dio todo, y por eso Él estaba acercándose a los últimos días, ¿no? En estos pasajes. Ya estaba mirando el fin que iba a tener. Yo creo que, no sé si nosotros nos pudiéramos poner en sus zapatos, saber que dentro de 3 meses, ¿no? Vas a morir de una manera así, como Él murió. Debe venir un estrés, una situación, y Él tenía que hacerlo. Entonces, es un poco mirarse a sí mismo, y yo pienso que Él está hablando de sí mismo también en un contraste con nosotros. Miren, en Hebreos capítulo 12, donde vimos el otro día que hablamos de la disciplina del Señor, hablamos de que los antiguos en el capítulo 11 habían hecho muchos milagros, etc. Es la galería de los héroes de la fe. Y en el capítulo 12 dice que nosotros tenemos una ventaja con relación a ellos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo viene ocasionalmente, como ocurría con los hombres del Antiguo Testamento, sino que nosotros tenemos al Espíritu Santo continuamente. Entonces, en el capítulo 12 de Hebreos, habla, ¿no? Por ejemplo, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, el Señor Jesús está diciendo: yo no te estoy pidiendo que vayas a morir en la cruz, yo ahorita estoy en camino. A sus discípulos puede ser que les esté mostrando, no es tan difícil lo que yo estoy exigiendo. En realidad, el entrar al reino de Dios, el entrar a que Dios me gobierne, a que Dios tome el control de mi vida, sea mi consejero, sea el que hace mis planes. Oiga, no es tan malo. No es tan malo, es más bien algo maravilloso. Es lindo. Cierto que el que engaña, el que roba, el que mata, puede tener, digamos, acceso a algunos placeres quizás mucho mayores que alguien que anda rectamente. Es probable, pero nunca va a tener la paz del que anda rectamente. Nunca va a tener el mismo gozo del que anda rectamente. Es más, muchas veces, por causa de la maldad, él está buscando gozos, gozos que no le van a traer ningún bien al futuro, digamos, ¿no? Y claro, en su interior hay un hambre del gozo de Dios, hay un hambre de la paz de Dios. Y hay muchas maneras de buscar. Mucha gente se hace drogadicta, mucha gente es alcohólica, porque siente que cuando toma o cuando se droga, siente alivio a esas tensiones que debería tener viviendo una vida recta, pero que él eligió otro camino. Amén. Entonces,
El Señor está diciendo, no es difícil lo que yo les estoy mandando. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, la Biblia dice que Él le dijo al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe cuál era la otra parte de su oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oraba para poder pasar ese momento amargo dignamente. Y Él quería, como objetivo principal, hacer la voluntad de Dios. Para Él, hacer la voluntad de Dios fue una tarea durísima. Nosotros ya no tenemos que morir por nuestros pecados. Nosotros simplemente tenemos que quizás renunciar a nuestra voluntad, sí, renunciar a nuestros planes, pero pues es algo gozoso porque renunciamos a planes de segunda categoría para entrar en los planes de primera categoría. Porque la voluntad de Dios, dice Romanos 12, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Él está diciendo, tú vas a ser un buen mayordomo, sé mayordomo fiel, no te cuesta tanto, a mí me está costando. No estoy hablándoles a ustedes de que vivan una vida buena, de santidad, quizás privándose de ciertos placeres, ciertas cosas que ustedes saben que no les convienen, que no es correcto. Pero eso no es tan grave. Amén. Dice luego el versículo 51 al 53, este es un versículo que puede también, que nos trae a veces mucha curiosidad. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Bueno, es interesante entender esto. Primero, dice aquí que Él no ha venido a traer paz, sino disensión. Bueno, no está hablando de la paz interior, ahora está hablando de la paz entre las personas. Ustedes saben que el Señor, especialmente, le está hablando a una audiencia judía, ¿no? Ustedes saben que el cristianismo vino a ser como un rival del judaísmo, ¿no? De hecho, los grandes perseguidores desde el comienzo de los cristianos fueron los judíos. El mismo apóstol Pedro, por ejemplo, ¿no? Entre el libro de los Hechos podemos ver aquí, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando empieza la persecución. Bueno, ha habido mucha persecución. Y la persecución, mis queridos hermanos, viene de los excompañeros de Pablo. Por ejemplo, Pablo empezó persiguiendo los judíos, aún en su familia. Los judíos eran gente que tenían podemos decir, un fanatismo religioso muy grande. Ellos sí tenían un fanatismo de tal manera que han desheredado a sus hijos, los expulsaban de las comunidades, a cualquiera que fuera cristiano. Aquí está hablando que iba a haber esa situación, porque eso iba a haber. Miren el apóstol Pablo, Hechos capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando después del capítulo 7, donde se relata la muerte de Esteban, que fue apedreado, y fue apedreado por un grupo comandado por el apóstol Pablo, que en ese momento no se había convertido. Él se llamaba Saulo. Y dice versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos los cristianos, excepto los apóstoles, fueron expulsados por sus familias, por sus comunidades. Y aquí habla de esas disensiones, ¿no? Dice, versículo 2 dice, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Judíos, hombres de su mismo pueblo, que ellos les llamaban hermanos, circuncidados, ¿no? Tenían, los judíos en un sentido son un pueblo muy unido, pero también cuando una persona se salía, como en este caso Pablo, como en este caso Esteban, los apóstoles, los que se convertían al cristianismo, eran perseguidos con una hazaña muy grande. Por ejemplo, sigue en el capítulo 9, Saulo dice, estamos hablando del libro de los Hechos, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿no? Y ahí cuenta la historia que yendo a perseguir a sus propios hermanos que vivían en Damasco, vino su conversión, una luz del cielo, y ahí se convirtió en el apóstol Pablo, ¿no? Y luego, aquí en el mismo capítulo, por ejemplo, luego que él se convierte, llega a Damasco, entra en la ciudad, queda ciego, conocen la historia, no viene Ananías, ora por él, le restablece la vista, Dios le dice que le iba a mandar a predicar el evangelio, pero que le era necesario padecer mucho, ¿no? Y dice que luego de que pasó esto, en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo, se empezó a convertir en predicador, dice, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y versículo 22, no quiero perder tiempo, pero dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, las puertas de la ciudad. Damasco era una ciudad amurallada. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, yo quiero que entendamos que en todo lugar, en todos sus viajes misioneros, sus propios hermanos de religión, a los que antes eran sus compañeros, y él incluso él comandaba, le persiguieron toda la vida, ¿no? Todos los libros de los Hechos, él iba y empezaba las iglesias, pero después venían los judíos y le hacían, y muchas veces estuvo en peligro de muerte, ¿no? En Listra fue apedreado, fue dado por muerto, etcétera, ¿no? Y así en muchos fue juzgado, muchas veces quisieron matarlo. De eso está hablando el Señor. Si el Señor no le hubiera dicho a Pablo, te es necesario padecer mucho, o si el Señor no nos advierte que puede haber oposición en nuestra vida, nosotros podemos extrañarnos, ¿no? Como a mucha gente se le ha predicado un evangelio de que todo está bien, de todo es prosperidad. Cierto que hay una paz interior, cierto que hay un gozo inefable en nuestros corazones, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar problemas o situaciones como todos los seres humanos. Nosotros somos seres humanos. Y aún más cuando hay un mundo tan injusto, el justo sufre mucho más. Esto también es otra realidad que el Señor nos muestra aquí, ¿no? Y luego, ¿por qué la familia? Miren, cuando hay personas en la familia que no entienden el Evangelio, aunque tienen muchas veces grandes buenas intenciones, porque nos aman, si ellos no entran en una vida de fe como nosotros, nuestras decisiones de fe les va a parecer muy raro. Mire, aquí por ejemplo en 1 Corintios 1, dice 1:18, hablando digamos del entendimiento de los que no se convertían, sean parientes o no, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y bueno, empieza a hablar de que el Evangelio, mis hermanos, es difícil de entender para alguien que no está en el camino de la fe. Le puede parecer locura muchas cosas
del camino del Señor. Y cuando esa persona es nuestro pariente, nuestro hermano de carne, esa persona pues no quiere que nosotros tengamos esa vida de fe. No. Él piensa, digamos, hacernos el bien en otros términos, ¿no? En términos materiales, por ejemplo, en términos de protección. Cuando yo decido a veces hacer la voluntad de Dios, muchas veces, por ejemplo, me tengo que despojar de cosas o tengo que tomar decisiones, ¿no? Como Pablo, por ejemplo. Pablo tenía toda una vida, toda su vida arreglada. Entonces, pero él se fue y predicó el evangelio. Sus parientes, yo me imagino sus parientes que no conocían a Cristo, pero Pablo, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a estar, exponerte de esa forma a que te persigan? Te van a matar, Entonces, en un sentido, ahí hay una disensión en la familia de Pablo, en la familia. El Señor nos advirtió esto, ¿no? Que sí iba a haber disensión. Y aquí habla un poco más que nada de la familia, porque es más peligrosa la disensión, ¿no? Miren, Pedro, por ejemplo, con Jesús, se lo voy a leer el pasaje en el libro de Mateo, está en varios evangelios, pero aquí en Mateo 16, cuando Jesús preguntó, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Versículo 15, 16, 15, Mateo dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les pregunta a ellos. Dijeron: no, la gente dice tal, fulano, que eres un profeta, Juan el Bautista, que es... Y el versículo 15 dice: y él preguntó, dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice, le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Pedro había recibido una palabra, una revelación de parte de Dios, y él entendió. Pero vemos unos pasos más adelante, cuando Jesús, precisamente aquí, anuncia su muerte. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, antes no les había dicho esto, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y miren Pedro en este momento empezó a hacerle la contra emocionalmente a Jesús. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y dice entonces, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos un ejemplo de cómo él no es su pariente, pero es alguien que lo ama, es alguien que que quiere el bien de Jesús. Es alguien que cuando Jesús le dijo que iba a morir, y de ese tipo de muerte, Pedro dijo: ¿Cómo vas a morir? Te amo, yo no quiero. Es más, en otros lugares incluso él mismo dice: yo voy a poner mi vida, etc. Ustedes conocen la historia. Pero aquí, ¿qué dice el Señor Jesús? Realmente la buena intención de Pedro era un problema para Jesús. Le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, le dice, ¿no? La palabra Satanás aquí está traducido Satanás, pero en realidad es la palabra Satanás, quiere decir adversario. Y no le dijo Satanás, le dijo adversario. Me eres tropiezo. Porque el corazón de Jesús, o sea, cuando alguien nos dice: no, que no te pase esto, no, y es cercano, ese amor le estaba haciendo doler, pues más difícil, ¿no? Amén. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo los peligros a los que te vas a... Entonces, los cercanos pueden llegar a ser, digamos, un tropiezo mayor, ¿no? Y va a haber una disensión, se van a oponer probablemente, ¿no? Y peor todavía, que cuando uno ama a las personas, ¿no? O sea,
entendemos, en la palabra de Dios, nuestro principal amor es amar a Dios. El primer mandamiento de los 10 era amar a Dios sobre todas las cosas. Y sabe que cuando hay otra cosa o hay otra persona, no sé, incluso cosa material, que yo aprecio mucho y que yo puedo amar mucho, es como un rival, es como un ídolo. Un ídolo es alguien que uno ama, obedece, confía más que en Dios, ¿no? Entonces es muy probable, es mucho más fácil que alguien a quien uno ama le pueda hacer salir del camino del Señor. ¿Ok? Eso es lo que está hablando el Señor, ¿no? Va a haber disensión, ¿ok? Y bueno, especialmente entre los judíos también. Como les digo, los judíos son un solo pueblo. Ustedes saben que no importa dónde nazca un judío, pero si es de descendencia judía, él tiene nacionalidad judía. Y la primera nacionalidad que ellos reconocen es su nacionalidad judía. La familia judía, ¿no? Es una familia muy unida. Pero si alguien, como en los tiempos de Jesús, predicaba una religión que a ellos les parecía abominable, ¿no? Ellos decían, el único Dios es Dios, Jehová de los ejércitos. Ellos no conocían el Antiguo Testamento, no vieron en el Antiguo Testamento que estaba escrito del Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, etc. Entonces, como les digo, ellos fueron desheredados, ellos fueron expulsados de la familia, sacados de los pueblos. Amén. Hermanos, y la verdad que las mayores guerras, mucha muerte ha habido por temas religiosos. Hoy en día mismo, el tema religioso es tremendo y causa muchas guerras y muchas muertes. Usted puede estar seguro que el fanatismo religioso es tremendo. Incluso muchas personas, ¿no? En épocas, por ejemplo, en épocas de la Inquisición, se mataba en el nombre de Cristo. Las guerras de las cruzadas iban a conquistar territorios en el nombre de Cristo con espada. ¿Qué cosa más contraria al Espíritu de Cristo? El Señor nos dio otra manera. El reino de Dios no se conquista así, ¿no? El reino de Dios es un reino de amor, es un reino que por la luz que hay, las personas se dan cuenta de que el camino que Dios nos manda, ese es el mejor camino. Porque si hay muchos cristianos de veras en la sociedad, una sociedad va a mejorar. Estoy hablando no de los que se llaman, los llamados, estoy hablando de los cristianos que maduran, que crecen en Cristo, que viven y que su vida es una expresión de Cristo. Amén. Y seguimos con este pasaje del 54 al 56, dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, dice, agua viene y sucede. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué estaba reclamándoles ahí el Señor? El Señor les estaba reclamando que ellos tenían una vista muy natural. En cuanto a las señales de los tiempos, ustedes saben, ¿no? Los agricultores, las personas que viven de la agricultura, conocen, ¿no? Saben cuándo más o menos va a llover, cuándo son tiempos de las heladas, etcétera, cuándo es tiempo de frío, cuándo es tiempo de cosecha. Bueno, ustedes son expertos en eso, dice, pero ¿cómo no van a saber el tiempo que estamos viviendo? En realidad, el tiempo en el que estaba viviendo Jesús y muchas de las señales, por ejemplo, que él habla en capítulo 24, terribles sufrimientos que iban a venir, él, por ejemplo, se estaba refiriendo a lo que iba a suceder, que sucedió en el año 70, ¿no? La conquista de Jerusalén. Si usted lee la historia previo a eso, hubieron tremendas circunstancias.
la vida dentro de la ciudad. Y ni siquiera en ese año, pero cerca de esos años. Era muy tremenda. Había facciones que estaban divididas, ellos se mataban unos a otros. Bueno, usted puede buscar libros de historia. Habría muchas situaciones. Y dice, por ejemplo, que los cristianos, por lo que el Señor Jesús predicó, se salieron de Jerusalén antes de que fuera rodeada y destruida, y se fueron a una ciudad al otro lado del Jordán, no me acuerdo cómo se llama, y dicen que ningún cristiano fue matado ahí, ¿no? Entonces ellos necesitaban saber el tiempo. Ellos sabían que Jesús habló de que el templo sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra, y habló de señales acerca del tiempo. Y aquí les estaba diciendo, ustedes tienen que saber distinguir. Recordemos el ojo. Dice, cuando tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuál es el ojo bueno? El ojo bueno es el que valora las cosas que realmente tienen valor eterno. El ojo bueno valora las cosas que no son materiales, pues, las cosas que el ojo natural ve, las cosas materiales. El ojo materialista sí, pues valora la plata, valora muchas cosas, pero el ojo que valora lo espiritual, que es lo que realmente es valioso y eterno y que nos da vida y nos da felicidad, esa persona, él les estaba reclamando, ustedes son muy buenos para ver la realidad humanamente que están pasando, ¿no? Las lluvias, cuándo va a venir el sol, cuándo va a hacer calor, etc. Pero él les estaba queriendo enseñar a entender los tiempos en que vivían. Y realmente con todo esto que les estaba hablando, que el Señor iba a venir en cualquier momento, que en cualquier momento iba a ser el momento donde iba a ser probada su fidelidad como mayordomos. Entonces eso estaba. Y la palabra hipócrita es muy interesante también. La palabra hipócrita no tenía esa connotación, o sea, era más suave que lo que ahora significa, ¿no? Ahora cuando le decimos a alguien hipócrita es un insulto muy fuerte. En aquel tiempo la palabra hipócrita, miren lo que dice en su traducción, es la palabra hipócrites, ¿no? En la concordancia Strong dice actor bajo un carácter asumido, simulador, ¿no? No era una palabra tan dura como lo es hoy. Dice uno que vive la religión a Dios, pero no es transformado por él, ¿no? ¿Cuál era el problema de los escribas, los fariseos? Que ellos eran personas que cumplían externamente, o sea, trataban de cumplir externamente todas las mandamientos y órdenes religiosas del judaísmo, pero ellos no habían sido transformados internamente, ¿no? Y mis queridos hermanos, el éxito del cristianismo es que no solamente, o sea, cuando nosotros vemos el cristianismo, no es simplemente cambiar nuestra manera de pensar, no es simplemente ser educados en la verdad. En el cristianismo ocurre cuando uno recibe a Cristo, hay un milagro dentro de uno que se llama nuevo nacimiento. Uno nace del Espíritu, uno adquiere una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza debe hacer crecer, debe ir creciendo hasta que uno es transformado. Uno es transformado de adentro para afuera. Pero los fariseos y los escribas, en su religión, sí tenían los mandamientos y sí querían hacerlo, pero sabemos que fallaban. Jesús los acusa muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos estaban equivocados. Ellos simplemente hacían esas cosas para ser vistos por los hombres, pero nunca quisieron ser transformados interiormente, nunca quisieron aceptar a Cristo. En 2 de Corintios 3:18 dice que nuestra transformación viene por tener comunión con Dios. Dice que nosotros, viendo como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Hay una transformación interior.
Amén. Es una comunión interna de nosotros que nos transforma. Amén. Y por eso les está diciendo, ¿qué era la palabra hipócrita? ¿Por qué les dice? Les está diciendo actores. Les está diciendo a ustedes, su cristianismo es una actuación, no es un fruto de una transformación interna. O sea, él estaba queriendo que ellos se conviertan. Amén. Versículos 57 al 59, ya me queda muy poco. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice, y el versículo 48, hay otra pequeña parabolita, dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Es una palabra más acerca de todo lo anterior. Usted, por ejemplo, sabe que dicen que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Eso es una expresión del argot que hay entre los abogados. Porque cuando una persona tiene un pleito con otro, lo que siempre se hace es tratar de conciliar, ¿no? Pero si no se concilia, bueno, y se va al juicio, al final se tiene que cumplir la sentencia, ¿no? Se tiene que cumplir hasta lo último. Y el Señor nos está mostrando esto, como diciendo, recuerden que estamos hablando de que debemos estar vigilando, ¿no? Nuestros lomos ceñidos, nuestras lámparas encendidas todo el tiempo, siempre con aceite de reserva y siempre listos para hacer la voluntad de Dios. Pero el siervo inútil, el siervo malo y negligente, no estaba así, ¿no? Entonces él está diciendo, es para ahora. Lo que nos está diciendo con este pasaje es para hoy, mis queridos. Hoy ustedes tienen que tener sus lámparas encendidas. Ustedes tienen que tener sus lomos ceñidos. Ustedes hoy tienen que vivir esta realidad de vivir para Dios. Hoy tienen que darse cuenta que no deben seguir el camino del rico insensato que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Hoy tienen que entender que son mayordomos y que Dios no solamente le va, por el hecho de ser mayordomo, le va a dar recompensa. O sea, más bien nos hace mayordomos para que cuando nosotros seamos mayordomos fieles, nuestra vida vaya creciendo y vaya desarrollándose. No es para después, porque después, así como cuando estamos en pleito y ya hemos ido al juez, ya hemos presentado las pruebas, ya no hay cómo echarse para atrás. Así, si nosotros esperamos a más tiempo para tomar la decisión de nuestra vida, después ya no habrá, dice, ¿no? Y dice, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. O sea, tú no podrás arrepentirte en futuro. Y con esto me encanta poder terminar este estudio bíblico, porque esto es realmente una palabra para ahora, para nosotros. Habiendo estudiado todo este capítulo 12, ¿será que lo dejamos para después? ¿O ahora mismo vemos y tomamos decisiones en nuestra vida? Mis queridos hermanos, aquí queda la palabra. No sea, o sea, dice, procura, cuando vayas al magistrado, procura en el camino arreglarlo. Ahora, en este tiempo que estamos en el camino, que todavía no estamos sufriendo las consecuencias, o no está viniendo Cristo, o cualquier otra entendido que tengamos, es para ahora. El vivir una vida fiel, el ser un mayordomo fiel. El entender que somos administradores de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, y que el verdadero dueño es Dios, y que nos conviene vivir como mayordomos y como mayordomos fieles, y no vivir como dueños, porque ni siquiera vamos a disfrutar, como lo que le pasó al rico insensato de los versículos anteriores de este mismo capítulo.
Amén. Así que yo oro por cada uno de nosotros. Quisiera hacer una última oración y pedir